generador de señal de reloj. De los 5 que mencioné, esos 5 vamos a hacer, vamos a desarrollarlo, vamos a analizarlo, vamos a comprobarlo, ¿ok? Y bueno, toda esta parte de color azul, todo esto de color azul, sí, como color azul agua, es el integrado, ¿eh? Es el integrado. Es ahí no van a modificar nada ni van a poner nada. Esta es la construcción interna del integrado, ¿ok? Aquí está el flip-flop, aquí están los comparadores, sus resistencias constantes, cómo se configuró, y está la salida de compuerta de ganancia, obviamente lo que es como si fuera un seguidor de voltaje de salida, tiene su transistor de salida, que va a ser para ayudar la carga y descarga de en cuestión de la configuración que vayamos a ocupar. Y aquí están los pines, el pin 1 que está aquí, ¿dónde estás? Aquí, referencia a tierra, pin 2, que es el disparador, que está acá, el pin 3, que está lo que es la parte de la salida, el pin 4, que es el reset, que está aquí, y el pin 5 es el control de voltaje, que es el tipo de controlador, ¿no? Que está con un capacitor de 10 nanofaradios. El threshold, que es la parte de la 6, que va a ser la parte del disparador con umbrales del comparador. Y está el 7, que es el de carga y descarga, y el 8, que es la parte de alimentación de nuestro integrado. ¿Ok? Y bueno, ¿qué van a hacer aquí? Para esta configuración del circuito, ¿sí? Esta configuración tiene una ecuación para el generador de señal de reloj. Ustedes van a proponer R1 y R2. Proponen en relación R1 y R2, pero cumpliendo que esto sea igual al inverso del producto del capacitor por la frecuencia logarítmica de 2. Recuerden que la logarítmica de 2 va en función de la parte logarítmica de la tensión de subida de nuestro capacitor y la tensión de bajada. Como va a ser cíclica en generador de señal de reloj, es un periodo, un reloj que hace, ¿no? ¿Qué hace en señal de reloj? Va por segundo, ¿no? Un segundero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Tú vas a proponer aquí, yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Lo pueden referenciar en huevo electrónica, pero yo lo que prefiero es que ustedes digan, bueno, está la ecuación, ¿ok? Tengo R1 y R2, y me dice que R1, es decir, la sumatoria de las resistencias R1 más 2, R2, ¿sí? Debe ser igual al inverso del capacitor por la frecuencia y logaritmo de 2. Entonces, si yo propongo una resistencia de 1K, R1, de 1K, o 2R2 de 2K, un ejemplo, y quiero obtener la frecuencia de 3 Hz, ¿no? 4 Hz, 5 Hz, 6, 10 Hz, etc. Pues despejo en mi misma ecuación para obtener el capacitor, ¿ok? Y ya tienes el capacitor que vas a colocar aquí. Este capacitor, recuerden, es electrolítico. Si tu capacitor sale de, un ejemplo, 60 microfaradios, debe tener un voltaje de 16 volts, porque tú estás manejando una tensión de alimentación de tu integrado entre 5 y 12 volts, ¿ok? 5 y 12 volts es un ejemplo. Entonces, el electrolítico debe ser de 60 Hz @ 16 volts, ¿ok? Entonces, si yo te digo, bueno, vas a alimentar tu integrado a 5 volts, ¿sí? Y ahora se me ocurre que no, yo quiero que tenga una frecuencia tal de 3 Hz y un capacitor. Es que a la mano tengo nada más, se me ocurre, 50 microfaradios, ¿no? Es lo único que tengo ahorita a la mano. No, que tengo uno de 2.2 microfaradios. No, que tengo de uno de 100 nanofaradios. Un ejemplo. Pero quiero una frecuencia deseable entre 3 Hz, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué haces tú? Bueno, si yo tengo estos elementos, que una frecuencia de salida deseada, en R1 puedo proponer una resistencia 2K, ¿no? De espejo para calcular la R2. Y al tener R2 ya tengo todos mis componentes.
¿Sí me llegué a explicar o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, un ejemplo de este es que diseñas un circuito que genera una señal del reloj de 1 Hz, se cuenta con una fuente de volts de 5 y un capacitor de 100 nanofarads, ¿no? Y a mí se me ocurre proponer R2, ¿no? 4.7K, ¿no? Pues calculo R1 y ya calculas R1 y ya tienes tu circuito, ¿no? Es un ejemplo, ¿ok? Ese es su primer circuito que van a diseñar. Pueden ser con este ejemplo o pueden ocupar otro. Yo de preferencia siempre les intuyo que hagan ustedes su propio diseño de generador de señal de reloj, ¿ok? Siempre se los pido que lo diseñen ustedes. De acuerdo a esa configuración. Es una aplicación típica que viene en hojas de datos y nada más se aplica la ecuación que tiene en su circuito. Aunque se respete ese. Obviamente hay diseñadores que configuran su propio generador de señal de reloj sin problema, siempre y cuando si su planteamiento en cuestión de la ecuación sea igual, como los otros que han visto, ¿no? Generas la misma señal, pero con otra configuración. Obviamente se configura sus ecuaciones, sacas una ecuación general y con eso basta, sin problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y no avanza. No, profe. Ok. Vamos con el segundo circuito. En el segundo circuito tengo una frecuencia variable. En esta frecuencia variable es una aplicación típica del N555. ¿Y qué hace? Bueno, observen. Toda esta parte azul es el integrado, ¿sí? Tengo también mis alimentaciones entre B8 y B4, ¿sí? Tengo los pines, la relación de los pines. Y obviamente aquí tengo una condición, ¿ok? Una condición que dice que la R que se coloca aquí, ¿sí? Esta es su configuración, ¿no? Estamos igual. Los 3 hosts, el disparador de Tiger, ¿sí? La 3 de salida de carga y descarga. Y obviamente 7 descarga y descarga. ¿Por qué? Porque tengo el capacitor aquí. Y bueno, tú le vas a dar un valor al potenciómetro. Se me ocurre 10K, ¿no? Pero quiero trabajar una frecuencia variable de ciertos rangos. Por ejemplo, se me ocurre 10 Hz y 5 Hz, ¿no? Entre 5 es la mínima y 10 es la máxima. Entonces dices, bueno, si yo voy a proponer una resistencia de 10K y quiero trabajar en frecuencias de 10 y 5 Hz, como mínimo y máximo 10 menos 1, calculo la R. Entonces, esto conforme a esta configuración, ¿eh? Entonces el capacitor lo voy a obtener con 1, el inverso del producto de la resistencia que obtuve, que debe ser mayor o igual que 1K, por la frecuencia máxima, que es de 5 Hz, por el logaritmo de 4. Logaritmo de 4, ¿por qué? Porque vas ahora sí en un ciclo máximo y un ciclo mínimo. Entonces vas trabajando en un ciclo periodo completo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, igual, esta es una aplicación típica de frecuencia variable. Un ejemplo. Dice hoy, se cambió, ¿verdad? ¿Por qué no avanza? ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, diseñar un circuito que varía entre la frecuencia de, por ejemplo, 0.333 Hz hasta 3 Hz, ¿no? Y que a cambio de frecuencia se observe en un LED. Se cuenta con una fuente de 12 volts. Aquí vas a alimentarlo entre 5 y 12 volts, igual que les mencioné el anterior. Y obviamente haces tu cálculo, tú propones, ahora sí tienes tu frecuencia mínima, tu frecuencia máxima, ¿sí? Y tu potenciómetro, ¿no? Ahora, aquí ojo, el primer circuito que les puse, la secuencia de reloj, van a colocar el canal 1 aquí, ¿ok? Para que observen su salida, el canal 1 en el 3.
Uh-huh. Y en el segundo circuito, que es de frecuencia variable, van a colocar el canal 1 en la 3 y el canal 2 en la patita 7. Anoten, por favor, donde dice la salida AUX 2, AUX 1. Te pide de preferencia que coloques un LED y su cara, ¿no? Y sí, sin problema, sin bronca, sin problema. Y puedes conectar tu canal 1 y tu canal 2 sin problema. O yo les pido esto porque para que vean la forma de onda, ¿no? Pero pueden poner un LED. Como vas a alimentar a 12 volts, todas las B más y B más a 12 volts, pone una resistencia de 2.2K para encender el LED o para la alimentación del LED. ¿Por qué? Porque el LED máximo voltaje recibido es de 3.3 volts o 3 volts o 1.5 volts y llegan a poner como protección una resistencia de 330 ohms. En se aumenta más porque pues, es un voltaje un poquito más alto, ¿no? Entonces ahí tienen que checar esa parte, ¿sí? Yo ahorita les pido que pongan canal 1 y canal 2. Uh-huh. En A1 y A2. Por favor, en cada uno de los circuitos anoten sus análisis, sus conclusiones, su ecuación en que se basaron, el valor de la resistencia. Por favor, porque es en todo, no es copiar y pegar y capturar la pantalla al documento y entregarlo, ¿no? Es que lo analicen, pues me salió una tal señal de tal forma, de onda con una frecuencia tal, modifiqué resistencia 1 y 2 y así, ¿sí? Entonces sí es importante esa parte. Les va a ayudar mucho para que ustedes puedan trabajar sus tesinas. Uh-huh. Y bueno, y el penúltimo, el tercero, es la generación de un PWM variable. Así como está el circuito, así como está, como se compone aquí toda esta parte, van a colocar dos diodos, ¿sí? De uno N4148 y un potenciómetro de 20 y una resistencia de 1.11K, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Esta es una configuración aplicación típica del N550 con un PWM variable. Vean que observen, tienes este potenciómetro, va a estar al 50% y tienes tus ambos diodos, un N41, y esto es por su rápida recuperación en el tiempo, es decir, van a observar su señal de salida. Por eso es importante que ustedes pongan el canal 1 en el 7 y el canal 2 en el 3 para que lo vean. Y ahí en su hoja que me hagan conclusiones. En el canal 1 puse la salida del 7, la carga y descarga, y en el canal 2, ¿no? Y esa es la forma de onda que obtuve. ¿Sí me explico? ¿El canal 2 dónde se va a poner? En el 3. ¿En el 3? Al revés, entonces. Ajá, aquí es al revés. Uh-huh. Canal 1 en el 3 y canal 7 en el 2. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y bueno, aquí la cuestión es la siguiente. Aquí es importante que es obtener el valor del capacitor. Uh-huh. ¿Qué dice la ecuación? Esta es una constante que se analiza de acuerdo a la configuración típica de aplicación del N545. Estoy viendo una hoja de datasheet sin problema. Pero aquí es la frecuencia que tú desees. Por ejemplo, que quieres una frecuencia que varíe el PWM en 1 Hz, 2 Hz, 100 Hz, 10 Hz, 20 Hz, ¿no? Y el logaritmo obviamente, de una diferencia constante de la tensión que alimentas menos 2.1. Uh-huh. Este 2.1 se obtiene la constante de la carga y descarga que tiene en esta parte del capacitor. Entonces vas a obtener el valor del capacitor con la frecuencia tal. Esto es en función de la frecuencia, porque vas a variar, ¿sí? En ese rango de frecuencia.
Un ejemplo. Quiero generar un PWM variable a una frecuencia de 1 Hz. Como salida tendrá un LED. Bueno, en esta salida ustedes van a poner el canal 1, ¿sí? Para que observen qué pasa. Podrán observar que es en la salida donde en el 7, ¿sí? El de carga y descarga, porque en el 3 también lo van a poner 7 canal, dije canal 1 y canal 2, ¿no? Chicos, canal 1, 7, canal 2, 3. Y se podrá observar el cambio ciclo útil de tu señal con una fuente de 12 volts. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Y aquí está el valor del capacitor. Uh-huh. Obviamente, pues con su respectivo voltaje, ¿no? ¿Sí? Profesora, yo tengo una duda. En este caso, para el tercer circuito, entonces vamos a hacer ese que está presentando. No, van a hacer y van ustedes a proponer una frecuencia. Okay. Este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo, chicos. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Sí, ok, chicos. Profa, ahora, ¿se utiliza el que está ahí o utilizamos el 4001? ¿O el no, el 1 de 4148. Ok. Es como tipo germanio. Es como el naranjita con negrito. ¿Sí lo han visto? Naranjita y negrito, en parte física. Tipo germanio. Sí, gracias, profa. Sí. Y bueno, para esto llevamos 3 circuitos, ¿ok? Voy a compartir esta pantallita, ¿sí? Y vamos a ver sus características de este 555. Van a ocupar, hay diferentes, tipo de construcción del fabricante. Este es el N555 de Texas Instruments. Su equivalente es el NA555, el SA555 y el SE555. Estos SA y SE, ¿sí? Es del mismo principio, el mismo funcionamiento, ¿ok? Pero su construcción física es diferente. Estos son los de montaje superficial y estos son los montajes integrados de plástico, ¿no? De ese tipo de silicio, ¿no? Plastiquito. Casulado de esos 8 pines, ¿no? Aquí es importante, ese trabaja en un tiempo de microsegundos a horas. Ajá. Tiene su operación estable y monoestable. Y puede ser ajustable su ciclo de trabajo. También trabaja la parte de la construcción de las salidas o compatibles con los TTLs, la parte lógica, binaria. Otra de las funciones, obviamente, es un producto compilado con, ya te hacen los parámetros, etcétera, ¿no? Pero una de las aplicaciones importantes son la parte biométrica, la parte de la biometría y también las lecturas de infrarrojo, ¿no? Obviamente son aplicaciones en específicos, también tiene otros tipos de aplicaciones industriales o la parte electrónica. Su alimentación o su fuente de alimentación está entre los 5 y 15 voltios. Para los TTL su aplicación de voltajes debe ser entre los 5. Ajá. Obviamente compatible con las salidas de voltaje con TTLs. Es muy importante eso. Y bueno, aquí están los 2 tipos de encapsulado. Uh-huh. El encapsulado tipo de que conocemos con sus 8 pines. Obviamente tienes la parte de montaje superficial que tiene 20 pines. Recuerden, esas configuraciones de montaje superficial ayudan mucho a los diseñadores electrónicos en sus partes de sus circuitos, porque a veces llevan doble, triple capa. Y a veces es muy cómodo decir, bueno, ocupo de montaje superficial porque voy a ocupar varios nodos en común y que se distribuya bien la parte de las líneas, ¿no? Pero el principio y función es el mismo, no cambia, ¿ok? Igual aquí están los 8 pines, aquí tienes todo lo referente a
la composición, el empaque que tiene y sus pines, ¿no? Y bueno, ¿qué van a hacer aquí? Estos van a ser sus otros dos circuitos. Bueno, antes de que pase eso, aquí está ustedes ya lo conocen algunos, que es el Time Relay Temporizer, que puede ser programable en 5 periodos de ciclos, es decir, 5 ciclos periodos, o 5, yo le digo 5 periodos de ciclos cíclicos, ¿no? Esto puede ser programado por medio del Arduino. Tiene su display, tiene su stop, su set, up, down, ¿sí? Por ejemplo, es un integrado que es no alcanzo a ver, CN0802. Es un temporizador con un comparador, puede ser, y integrado, pero tiene todo ya diseñado, ¿no? Obviamente aquí tiene su pilita. La pila debe estar entre los 3 volts. 3 volts. ¿Han visto que tienen bueno, no sé si, no creo, pero bueno, yo en un tiempo reparé computadoras, las PC de escritorio, y tenían sus pilas, así, a ver, y a la fecha tienen ciertas pilas, en las computadoras. Son temporizadores, son un tipo de temporizadores de desconexión y conexión mediante un capacitor. Y estas pilas ayudan a la tarjeta madre a distribuir cierta información que se puede llegar a resetear, si quieren verlo así, resetear. Y me llamó la atención. Y siempre cuando dicen, falla la tarjeta madre, tu pantalla azul, ¿no? Pues es la pila. Y ya, ponetas y ya. O la RAM, ¿no? Bueno, lo que son las DCR. Ahí me siguen, obviamente. Los laptops también, sin problemas, se han compactado muchas cuestiones, pero a veces digo, mejor una PC, una PC azul, ¿no? Pero bueno, esa es la parte de los temporizadores. ¿Sí? Este es un relay temporizador. Siempre hay que ver sus características, ¿no? Su voltaje de funcionamiento de 12 voltios, marca Raintec, relay de tiempo de cierre, tiene punto de tiempo de relay apagado, tiempo de periodo de PI 5 ciclos, bloqueo de funciones. Y eso lo ocupa mucho la parte de los programadores, bueno, para otros ciertos sistemas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está, aparece un control de temperatura con sonda y doble display. También es otra. Pero bueno, esa es otra aplicación. Ok, chicos, bueno, hay otros, obviamente, y te les muestro otros. El relé eléctrico, temporizador de consulado. Esos son los relés. Aguanten, ¿eh? Y esos son los temporizadores. ¿Ya conoce a Finder? Ay, ¿qué es lo que? No quiero. Temporizadores Finder. Están obviamente los temporizadores modulares de 168, de 6 amperes. También les aconsejo ese tipo de que pueden consultar las series 88 también, que son enchufables de 8 amperes, 7 a 10 amperes. Y lo que le decía, los módulos temporizadores multifunción utilizables con relés y base, series 86, 83. Entonces, eso sí es cuestión de que lo revisen. 080. La misma función, es el mismo principio, el mismo función, nada más que aplicado a diferentes aplicaciones, es decir, diferentes funciones, ¿no? Tienes características, aplicaciones, automatización de edificios, elevadores y ascensores, los obviamente metálicos de presión, la automatización de toldos, están las grúas, están los cuadros de mano de distribución y están las aperturas de puertas y barreras automáticas. Ustedes más o menos tienen esa opción, ¿no? De aplicaciones, configuración del producto, número de contactos, ¿sí? Tipos de alimentación, tensión de alimentación, estándar. Sí, es de la serie 80.
Eso es muy importante, chicos, porque luego para las escaleras eléctricas o la parte de los ascensores, ¿sí me explico? Bueno, ahí lo checan, le dan una ojeada, pero es el mismo principio, ¿ok? Bueno, entonces de tarea, los dos circuitos que faltan, nos falta la configuración monostable y estable. Entonces, de la página del datasheet de N555, página 9, ¿sí? Tienes una ecuación, entonces los pongo. Ese es el ancho de pulso, que aproximadamente se calcula con 1.1 por RA por C. Este es el ancho de pulso, ¿ok? Para calcular el ancho de pulso para la configuración monostable. Así como está el circuito, ¿sí? Así como está, van a poner estos valores, ¿sí? RA de 9.1 kilo ohm, CL de 0.0 microfaradio, ajá, que van a ser estos dos capacitores, y RL de 1K, y van a poner en la entrada input un interruptor, ¿sí? Y con una fuente de alimentación entre 3 y 5 voltios. 3 y 5 voltios, ¿eh? 3 y 5. Van a alimentar 12 voltios el monoestable. Pues te dice que 5 a 15, pero pues entre 12, 10, sí, cualquier el rango que ustedes lo alimenten. Van a poner el canal 1 en la salida, que es la patita 3, el pin 3, y el canal 2 en el 6 o en el 7. Yo creo que en el 7, ¿Por qué? Porque van a obtener estas formas de onda, la cuadrada y la del capacitor, el voltaje del capacitor y la salida del voltaje. Esta gráfica que ven aquí es obviamente el tiempo de duración de tu ancho de pulso. ¿Y qué va a depender de ese? Va a depender de tu capacitancia y tu relación de RA. RA es esta, ¿sí lo ven? Entonces, si tú manejas una RA 5K en este rango, tendrás que poner un capacitor entre 0.1 y 1 microfaradio. Ajá. Para obtener una duración de pulso de ¿cuánto? De entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1. ¿Sí? Una duración de pulso. Entonces, este va a ser obviamente en relación a la salida de duración de tu ancho de pulso. Y tú lo calculas con esta ecuación. TW es igual a 1.1 por RA por C. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Este es el cuarto circuito. Es la configuración monostable. Por favor, pongan título, portada, ¿sí? Título de cada uno de los circuitos, con sus conclusiones, con su análisis. Y el último es la configuración operación estable. ¿Sí? ¿Qué van a hacer aquí? Van a copiar el mismo circuito. Vean cuál es la diferencia, ¿no? Van a hacer sus conclusiones. Van a poner los valores que muestra aquí. RA de 5, RB de 3, C de 0.15 microfaradios, RL de 1K. Van a poner el canal 1 en la patita 3 y el canal 2 aquí. Realmente les pongo que sea en TRB y el capacitor porque es la forma de onda y se ve más mejor la onda del capacitor, ¿sí? Entonces el canal 2 lo van a poner aquí en el disparador, en el 2. Aquí en el 5, ¿sí? Se queda abierto, no pongan nada, se queda abierto. Creo que nada más es esto y obviamente tiene sus ecuaciones. Van a calcular el tiempo alto, el tiempo bajo, ajá. Van a calcular el periodo
la frecuencia, la salida del ciclo de trabajo, la forma del ciclo de trabajo de salida que tiene su salida, y obviamente lo que es la relación entre alto y bajo es una constante entre el tiempo alto y tiempo bajo, nada más. Y aquí viene también su tabla, pero esta es el barrido, ¿no? El barrido del tiempo intermitente en el que corre tu frecuencia, en el cual estás trabajando. Igual vas en relación de la resistencia sumatoria del divisor de tensión de las dos resistencias en serie, RA más 2RB, por el valor del capacitor, y ese es el tiempo, la frecuencia de que va a durar tu corrimiento, ¿sí? De tu tren de pulsos, ¿no? Entonces hasta la página 12. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Maestra, la presentación y este documento lo va a subir a Classroom. Sí, ahorita lo subo para los dos grupos, chicos. Sí, te lo subo. Y especificando. Uh-huh. Y también las diapositivas. Entonces, ¿cuántos circuitos son en total? ¿Son 6? 5. Es generador de señal de reloj, la frecuencia variable, el PWM variable, el configuración monoestable y astable. Son 5. Cada uno de ellos, su análisis, su captura de pantalla, sus conclusiones, su análisis matemático. Ajá. Cada uno de ellos. Y observen qué pasa. Analicen. Mira, puse esto, configuré esto. ¿Ok? Sí. Profesora, mínimo para el domingo, ¿no cree? Porque creo que como que estamos teniendo una semana así con todos los profes y pues sería ver esa posibilidad, profesora, de que haya un chance. Sí, sí, va a ser hasta el domingo. Y bueno, esto es lo mismo. Esta es una aplicación de un controlador automático para el sistema de aguas sanitarios, donde ocupan un E555 y ocupan para una configuración monoestable. Uh-huh. Ok. Y obviamente esta configuración va envuelto con la parte de, tú alimentas lo que es la parte motor, el motorcito, que es la motobomba, la bomba con una desea. Esto es importante, este es un autoacoplador, ¿ok? O un relevador que hace la activación, desactivación, dependiendo de la señal que entra a tu relé, si le puedes decir relé, el relevador, y hace que dices, bueno, accionas, abres o cierras el circuito, alimentas, obviamente en el 4, dijimos que 4, ¿qué era? ¿Qué era el 4, chicos? ¿No? Ahí. ¿Qué era el 4? El reset, creo. Exacto, haces el reset. Ese es el 8, la alimentación. Alimentas el mismo voltaje, ¿sí? Vean la conexión de la 3 con sus resistencias y el transistor. Tiene que ver mucho el transistor en la parte de saturación, 0 y 1. Uh-huh. Lo que es la parte del diodo no cuenta por la recuperación de acuerdo a su resistencia de omega. Y obviamente tienes un TIT. Aquí obviamente haces un interruptor de conexión. Conectas el voltaje y tienes un circuito control automático del sistema de aguas. Llenado, vaciado. Hay otras configuraciones, depende del diseñador, ¿no? Que es la aplicación que quiere desarrollar. También están los de control automático de temperatura en la parte eléctrica. Ahorita les enseño. Si lo tengo aquí, hermano.
M555. Y está compuesto por los termistores o con termistores. No me recuerdo, creo que aquí no lo tiene. Aquí hay un ejemplo de una fotocélula. Es otro ejemplo con el otro N555. Aguanten, déjenme ver si lo encuentro aquí. Esa es una lámpara automática de noche. Esa está interesante. Este es circuito. Así. Este es uno con el 555. Igual el mismo, si se dan cuenta, es el mismo configuración que tiene el otro, con su lámpara de 230 volts. Obviamente aquí la parte de la protección, porque estos elementos sea, es la contacto que hace con el relé y obviamente su protección de diodo. Y esta es la parte de lo que es la configuración en cuestión del encendido de LEDs o apagados. Esto es un indicador nada más. Obviamente es basado, si tienes una emisión de luz como una fotorresistencia, sí, emites y enciendes, ¿no? La activación. Si me explico, hace que el relé se cierre o abra el circuito. Parecido al circuito que les estoy mostrando, que es esta parte. ¿Sí lo ven? Aunque no es un motor o una bomba, es un foco que se alimenta en lámpara de 230 volts. ¿Sí, chicos? Sí, es parecido. Hay otras aplicaciones. Más que no encuentro el link, no podemos más o menos. No sé si tienen algún comentario, pregunta, duda. No, profesora. Mire, aquí está. Que es un control automático de temperatura pero está muy sencillo. Es que ese es el estilo del ventilador. Pero no, ese lo tengo yo en un diagrama distinto. Que eso lo pido mucho en las prácticas de laboratorio. Ocupas un temporizador y ocupas 2 termistores, 2 comparadores, y al final ocupas lo que es la salida con un relevador para la activación del ventilador. Entonces, ese está muy, muy bueno. Pues eso es en la parte física. Yo creo que aquí viene. A ver si lo tengo. Si yo se los busco y se los mando como práctica para que lo revisen, ¿no? Y ya los chequen. Ok, chicos, pero ahora analicen estos circuitos paso por paso y ya revisan los demás. Y hacemos, ahora sí, para que tengan la autorización de usar aplicaciones con el E500, porque tienen una de aplicaciones. Y así van ya empezando también haciendo sus proyectos. Chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Obviamente combinando con todo lo que hemos llevado hasta ahorita. Todavía nos falta ver filtros. Entonces, van a leer para la próxima clase es referente a los conversores. Conversores de tensión-frecuencia y frecuencia-tensión. Son 2 integrados que se van a ver. Los van a desarrollar en Proteus, ¿sí? Es que se hace más en Proteus que en Multisim. Estos circuitos.
Si alguien tiene prótesis, no tiene prótesis, compártenselo, pero sí es importante que lo analicen, porque hace las conversión tensión a frecuencia y frecuencia a tensión. Entonces, eso, yo voy a explicar la parte interna, igual lo que es el capacitor de Miller, que lo tiene el Proteus, es que es el que no tiene el capacitor, el Miller. Pero lo checamos en el tema, pero sí revisen lo conversos en tensión, frecuencia y frecuencia de tensión. Sí, para la próxima clase. Uh-huh. Sí, profe. Bueno, ok chicos, entonces por mi parte sería todo. Ya les capturé pantalla para pasarles asistencia y nos vemos el día jueves, chicos. Sale, ¿Okay? profesor. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bueno, Maestra, dime. yo Medina, bueno, estuvo Sí, comentando Medina. una compañera que se le está yendo la señal a internet porque está con datos. Ok. ¿Es Se quién? llama Andrea Ibarra. Andrea Ibarra. Ok, Andrea. Sí, sin problema, Andrea. Sí, dile que no hay problema. Ok, gracias, maestra. Y de nada, chicos. Bueno, entonces les agradezco mucho. Nos vemos el jueves. Profa, una duda. Dime. De los circuitos de ayer, ya ve que nos dijo que era uno con 741 y otro con el 301 o algo así. 311. Los hice con esos y no me salían. Y cuando usé, por ejemplo, los dos como con 741, ahí sí me salió. ¿No? Ajá. Sí, es lo que Está bien. revisé con el compañero. Está bien, sin ¿Sí está problema. bien si lo uso, sí? Ok. Sí, Vale, lo que pasa que en el M311, recuerden que ocupen el que tiene JF de salida. ¿Se acuerdan que tenía que tener un transistor? Y estaban ocupando con uno que no tenía el transistor. Entonces uno que tiene el transistor de salida. Pero si te salió que está perfecto. Al fin de cuentas, recuerden que el operacional se ocupa como también como comparador, como propósito general, sin problema. Ok, profe. Vale. Muy Sí. bien, gracias. Hasta luego, Sí, profe. hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Buen día. Igualmente, chicos, cuídense.